Imagina esto. Hace más de 30.000 años. En plena era glacial, un grupo de humanos se reúne dentro de una cueva en lo que hoy es Alemania. Afuera, el mundo es duro, hostil, helado. Los depredadores dominan la noche. Pero dentro de esa cueva alguien, en silencio, trabaja un colmillo de mamut. Con paciencia, con obsesión, transforma ese marfil en algo nunca visto. Un ser con cuerpo humano y cabeza de león. Ese objeto existe. Hoy lo conocemos como el hombre león de Hohenstein e Stadel. Y es una de las esculturas más antiguas de la humanidad, con unos 40.000 años de antigüedad. ¿Por qué alguien decidió tallar esto? ¿Qué pasaba por la mente de aquel artista anónimo? No era solo un capricho estético. Aquella figura, mitad hombre y mitad león, parece hablarnos de algo más profundo, de la relación ambivalente que los humanos tuvieron desde el principio con los grandes depredadores. El león, o más exactamente, el león de las cavernas, un felino enorme ya extinto, era uno de los rivales más temidos y respetados. Compartía presas con los humanos, competía por territorio. Su rugido, en medio de la oscuridad, debía sentirse como un recordatorio brutal de nuestra fragilidad. Y sin embargo, en lugar de destruirlo en el imaginario, lo transformaron en símbolo. Ese hombre león podría representar muchas cosas. Un chamán en trance, fundiéndose con el animal para adquirir su fuerza. Un ser divino, quizás una de las primeras deidades inventadas por la humanidad. O simplemente la imagen de un deseo. Unir la inteligencia del hombre con la potencia del rey de las bestias. Lo cierto es que ahí ya hay un mensaje. Desde los orígenes, el ser humano no veía al león solo como una amenaza, sino también como un puente hacia lo sagrado. Y el hombre león no fue un caso aislado. En la cueva de Chauvet, en Francia, también de unos 30.000 años de antigüedad, encontramos representaciones de leones pintados en las paredes. No aparecen cazando ni siendo cazados. Están ahí, imponentes, casi como si fueran espíritus guardianes de la cueva. Algunas escenas incluso muestran grupos de leones, lo que refleja que quienes pintaban entendían su comportamiento social. Eso es revelador. Mientras que otros animales eran pintados en contextos de caza, el león aparece en un plano distinto, casi intocable, venerado. En esos primeros encuentros, el león representaba lo que más temíamos, pero también lo que más admirábamos. Era un animal que encarnaba la fuerza absoluta, el liderazgo, el coraje, algo que los humanos buscaban reflejar en sí mismos. Así nació un patrón que se repetirá una y otra vez en la historia. El león como símbolo ambivalente, mezcla de muerte y poder. Cuando vemos el hombre león de marfil, no vemos solo un objeto arqueológico. Vemos la prueba de que ya desde el Paleolítico los humanos sentían la necesidad de dotar de significado a lo que los superaba. Ese impulso es universal, convertir el miedo en mito, y el mito en símbolo. Y en ese proceso, el león fue coronado como el gran arquetipo animal. Si pensamos en ello, esa pequeña escultura de marfil es la semilla de algo enorme. La larga historia simbólica del león que atraviesa miles de culturas. Desde los desiertos de Egipto hasta los templos de la India. Desde las epopeyas de Mesopotamia hasta los cuentos medievales de Europa. El león siempre estuvo ahí. Mesopotamia. Pero ahora el tiempo avanza miles de años. Dejamos atrás las cuevas oscuras de Europa y nos movemos al corazón de los primeros imperios. Mesopotamia. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron ciudades que inventaron la escritura, la agricultura organizada, los ejércitos, y también los primeros grandes relatos de dioses y reyes. En la iconografía mesopotámica, el león aparece de dos formas. Por un lado, como compañero de los dioses. La diosa Ishtar, también llamada Inanna, protectora del amor y la guerra, era representada de pie sobre un león, símbolo de su dominio sobre la fuerza bruta de la naturaleza. El mensaje era claro. Ni siquiera el animal más temido podía resistirse al poder divino. Por otro lado, los leones también protagonizan las escenas reales. En los famosos relieves asirios, los reyes aparecen cazándolos en espectáculos casi rituales. No se trataba solo de deporte. Era una representación política. El rey, al vencer al león, demostraba que podía someter el caos y proteger a su pueblo. El león era la encarnación del desorden salvaje. Y el monarca, el garante del orden. De hecho, se cree que los asirios criaban leones en cautiverio para soltarlos en las cacerías reales. El combate estaba preparado, casi teatral, pero lo que importaba no era el riesgo, sino el mensaje simbólico. El rey era tan poderoso como los dioses. Egipto. Mientras tanto, en Egipto, el león adoptaba un papel distinto pero igualmente trascendental. Los egipcios lo asociaron con el sol,
con el calor abrasador del desierto y con la violencia de la guerra. De ahí nació la figura de Sekhmet, la diosa con cabeza de leona. Sekhmet era la protectora del faraón en batalla, la encarnación de la furia divina que podía aniquilar ejércitos enteros. Se decía que su aliento era fuego, y que su sed de sangre podía ser tan grande que ni los dioses podían detenerla. Pero, al mismo tiempo, Sekhmet también era protectora y sanadora. Su dualidad reflejaba exactamente esa ambivalencia que ya vimos en la prehistoria. El león podía ser destructor y guardián. Los egipcios también veían en el león un símbolo de vigilancia. En templos y tumbas se han encontrado estatuas de leones colocados como guardianes de lo sagrado. El mensaje era universal. Si entras sin permiso, serás devorado. Un símbolo compartido en el nacimiento de la civilización. Si comparamos Mesopotamia y Egipto, notamos algo fascinante. Culturas distintas, en paisajes distintos, le dieron al león un papel similar. En ambas, fue visto como una fuerza cósmica. El caos, la guerra, el poder del sol, en ambas, fue asociado a la realeza. Ya fuera el rey asirio cazándolo, o el faraón protegido por Sekhmet. Y en ambas, se convirtió el lenguaje visual del poder. No hacía falta saber leer para entender que un león al lado de un dios o un rey significaba fuerza, dominio, autoridad. Grecia. En la mitología griega, el león aparece en uno de los episodios más conocidos. El león de Nemea. Se decía que este animal era invulnerable, que su piel no podía ser atravesada por flecha ni espada. Solo la fuerza bruta podía vencerlo. Y fue Heracles, o Hércules para los romanos, quien lo enfrentó en el primero de sus 12 trabajos. La lucha contra el león de Nemea no es solo una hazaña heroica. Es una metáfora del combate del hombre contra lo indestructible, del héroe que se mide con lo imposible. Al final, Heracles estranguló al león con sus manos desnudas, y luego se vistió con su piel como símbolo de su victoria. Ese detalle es crucial. El héroe no solo mata al león, se apropia de su poder, se envuelve en él, lo convierte en parte de sí mismo. En la mentalidad griega, el león era la prueba máxima del valor humano. Quien lo vencía, se elevaba al rango de los semidioses. Roma. Los romanos heredaron mucho del simbolismo griego, pero lo llevaron a su manera. Para ellos, el león era también un signo de poder imperial. Aparece en mosaicos, esculturas y emblemas militares. Pero hay una faceta más cruda. El león como espectáculo en el Coliseo. Allí, los animales exóticos eran traídos desde las provincias más lejanas para demostrar que Roma dominaba el mundo. Los leones eran soltados contra gladiadores o prisioneros, y la multitud aplaudía el rugido como una afirmación de la fuerza de Roma. El león era un actor de la política del miedo. Mostraba que el imperio podía controlar incluso a las fieras más terribles. India. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, el león adquiría un papel mucho más espiritual. En el hinduismo, la diosa Durga monta un león para enfrentar a los demonios. El mensaje es claro. La fuerza cósmica del bien cabalga sobre la potencia de la bestia. Pero también existe una encarnación divina llamada Narasimha, el hombre león, avatar de Vishnu, que aparece para destruir al tirano demoníaco Hiranyakashipu. Aquí, el león es literalmente lo divino hecho carne, una fusión entre lo humano y lo animal para restablecer el orden del universo. En el budismo, el león tiene otro matiz. Se habla del rugido del león como metáfora de la voz del Buda, que resuena con la verdad y disipa la ignorancia. Por eso, en muchos templos budistas, los tronos de Buda están adornados con leones, no como depredadores, sino como guardianes de la sabiduría. Y no olvidemos el león de Ashoka, un pilar erigido en el siglo III a.C., que muestra 4 leones mirando a los 4 puntos cardinales. Esa imagen, hoy, es el emblema nacional de la India. El león en la tradición bíblica y cristiana. En la Biblia, el león aparece una y otra vez. Es el símbolo de la tribu de Judá, el linaje del rey David y, según la tradición cristiana, también de Jesús. De ahí surge la expresión, el león de Judá. En este contexto, el león representa la fuerza de Dios, la legitimidad del liderazgo, la nobleza del espíritu. Heráldica y realeza. Con el auge de los reinos medievales en Europa, el león pasó de los templos a los escudos de armas. Reyes, príncipes y caballeros lo eligieron como emblema de valentía, nobleza y soberanía. El león rampante, de pie, erguido, mostrando sus garras, se convirtió en una de las imágenes más repetidas en los blasones. Aparece en los escudos de Inglaterra, Escocia, Noruega, león en España y muchos más. Cada vez que alguien lo portaba en batalla,
Estaba proclamando: yo represento la fuerza y la realeza misma. Incluso en las fábulas medievales. El león era el rey de los animales, el juez supremo del bosque. Lo que muestra cómo su imagen impregnaba tanto lo político como lo cultural. Ok. Ahora creo que es hora de una reflexión final sobre este imponente animal. Si volvemos la vista atrás, desde la estatuilla de marfil tallada hace 40.000 años hasta los emblemas modernos, notamos algo impresionante. Ningún otro animal ha acompañado tanto la imaginación humana. El león siempre ha sido más que un depredador. Ha sido dios y demonio, guardián y destructor, héroe y prueba imposible. Ha sido la voz de Buda y la fuerza de Cristo, el símbolo de emperadores y reyes, y el emblema de resistencia de los pueblos. ¿Por qué? Tal vez porque el león no solo habita en la sabana o en los mitos. Habita en nuestro inconsciente colectivo. En esa necesidad de proyectar en un animal lo que más tememos y lo que más deseamos ser. En el rugido del león. Los humanos hemos escuchado durante milenios nuestra propia voz. Una voz de poder, de miedo, de esperanza. Y aunque los leones reales hoy estén en peligro, reducidos a pocos rincones de África y Asia, su símbolo sigue más vivo que nunca. El león, desde las cavernas hasta nuestros días, es y seguirá siendo el eterno arquetipo del poder humano.